Hola a todos, buenas noches. Espero que me puedan ver bien y que me escuchen bien. Y si no, bueno, pues me escriben ahorita porque los voy a leer. Gracias a todos por acompañarnos en esta que es la tercera temporada de charlas jurídicas en este fanpage. Y me da mucho gusto de verdad recibirlos. Bueno, pues este es un momento muy especial porque, bueno, pues después de haber recibido pues tanto cariño de todos ustedes, pues tantas peticiones que me hicieron de temas que habían quedado pendientes por ahí, pues bueno, nos animamos a hacer esta tercera temporada que es gracias a todos ustedes y les quiero pedir un favor con todo cariño. Apóyenme a compartir el link de esta transmisión, tanto, bueno, pues en su Twitter, en su Facebook, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, para que esta charla pueda tener más alcance y más estudiantes y más abogados y personas interesadas en el tema, pues puedan escuchar este mensaje tan importante que vamos a recibir de una experta, una gran abogada, una gran penalista que el día de hoy pues nos va a regalar de su tiempo. Entonces, apóyenme por favor a compartir el link de esta transmisión. Acuérdense que hay que ser generosos con el conocimiento y bueno, pues si es gratuito, pues todavía más, ¿verdad? Entonces hay que compartir, hay que ser generosos, compartan el link y acuérdense que pues que me gustan las reacciones. Entonces, ya saben, la manera en la que vamos a poder interactuar, manden corazones, manden reacciones, y le vamos a leer todos los comentarios que ustedes hagan a nuestra querida invitada de esta noche. Y bueno, pues también les cuento que gracias al Instituto Jurídico Atenea, pues bueno, vamos a estar transmitiendo también esta tercera temporada. Entonces también los invito por favor ahí a que le den like a las redes sociales del Instituto Jurídico Atenea. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y ya saben que solo los mejores abogados y abogadas litigantes penalistas de México, jueces y los mejores, solo los mejores están en el Instituto Jurídico Atenea. Entonces, por favor, los invitamos ahí. Próximamente vienen más sorpresas. Entonces, bueno, tienen que formar parte de la familia Atenea, no se queden fuera, ¿ok? Y bueno, pues esta noche vamos a tocar un tema que de verdad ha causado mucho interés. Ya me lo habían pedido tanto en Twitter y en Facebook que les pregunté que qué temas eran los que querían que abordáramos. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar respecto a la psicología del testimonio. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a tener a una súper invitadaza, así una invitadaza de lujo, que es la jueza de control Carmen Marquina. Entonces, les voy a leer un poco respecto a su semblanza curricular. La verdad es que es muy extensa, pero vamos a leer un poco lo más destacado para compartirlo en este momento con todos ustedes. Y bueno, la jueza Carmen Marquina, les cuento que su fecha de cumpleaños es el 9 de diciembre. Entonces, bueno, acuérdense, el 9 de diciembre hay que dejarle por ahí felicitaciones en el Facebook, que es Facebookera nuestra querida invitada. Entonces, bueno, 9 de diciembre su cumpleaños. Bien. La jueza Carmen Marquina es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene maestría en Sistema Penal Acusatorio y Oral. Tiene especialización en materia de adolescentes por el INACIPE. Especialización en bases del razonamiento probatorio por la Universidad de Girona. Especialización en prueba testifical desde el razonamiento probatorio y psicología del testimonio por la Universidad de Girona. Se ha capacitado en oralidad en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en Bogotá, en Colombia, en interrogatorio y contrainterrogatorio por Andrés Beitelman en el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, Medellín, Colombia, en contraexamen en California Western School of Law en San Diego, California, en materia de investigación en Attorney General Alliance en Los Ángeles, California, como perito en criminalística por la Academia Mexicana Forense. Y bueno, pues dentro de su experiencia laboral, fue secretaria de acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de 1994 a 1996. Fue litigante de 1997 al año 2000. Fue agente del Ministerio Público, investigador en Tamaulipas, fíjense. Tenemos mucha gente que ya estoy leyendo por acá que andan de las fiscalías, compañeros de la policía. Bueno, pues la jueza fue de casa, ¿no? Agente del Ministerio Público, litigante particular del 2008 al 2015. Fue agente del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del 2016 al 2020, con funciones también de supervisora de ministerios públicos. Y
Actualmente es jueza de control y de tribunal de enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas de febrero del 2020 a la fecha. Ha capacitado a jueces en formación, agentes del Ministerio Público activos y en formación, y a policías de investigación activos y en formación. Y bueno, pues también ha impartido conferencias en temas del sistema acusatorio en Perú, Bolivia, Chile y Perú. Que por cierto, el sábado pasado yo la acompañé ahí como público en una conferencia que dio pues para nuestros queridos hermanos peruanos. Entonces, señoría, por favor, apóyeme encendiendo su cámara y su micrófono para que ya la saludemos por acá, por favor. Hola, señoría. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestra. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Feliz viernes, feliz Día del Niño para el niño interior que todos conservamos. Sí, ya por ahí ya están compartiendo sus fotitos, ¿no? De cuando eran niños. Qué bonito, eso es lo que me gusta de estas fechas, ¿no? Gracias de verdad por compartirnos y por darnos, bueno, un espacio de su tiempo. Yo sé de verdad que está muy, pues su agenda está muy saturada y que tiene pues varias actividades, varias clases, conferencias y todo lo que tiene que hacer, pero de verdad muchas gracias pues por abrirnos un espacio en su agenda, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues vamos ahora sí que a escucharla, señoría. Las preguntas, ya saben todos los que nos están viendo, dejen ahora sí que dudas, quejas y reclamaciones en el chat. Entonces, bueno, ahorita le vamos a leer ahí todos. El club de fans de la jueza pues ya se puede empezar a manifestar, por favor, vamos a leer también. Y las reacciones pues también saben que son básicas. Entonces, señoría, gracias por estar aquí en esta tercera temporada, por ser la madrina de lujo de la tercera temporada de Charlas Jurídicas. Nos falta por aquí un pastelito, es el corte del listón virtual. Entonces, pues bueno, señoría, le escuchamos. Gracias nuevamente, el foro es todo suyo, adelante. Para todos ustedes, Carmen Marquina, amiga, en lo que pueda yo servirles. Y en esta ocasión, pues agradeciéndoles el favor de su tiempo, de que en fin de semana estén aquí acompañándonos. Y sí, vaya que ha causado mucha atención lo que es el tema de la psicología del testimonio, y no es para menos ahora que espero dejar esa chispa o esa pequeña semilla de interés en este tema, que vaya que me ha servido en la función jurisdiccional. Y también aprovecho para decirles que no solo es para la función jurisdiccional, muy relevante para el tema de la actividad de investigación, y que conste que actividad de investigación también incluye a los litigantes. Entonces espero que sea de interés de todos, como lo ha sido para mí este tema. Lo primero que debo decirles para empezar a hablar de psicología del testimonio es que debo adelantar algunos conceptos muy relacionados con el razonamiento probatorio. Es imprescindible hablar de estos temas para poder comprender los alcances y limitaciones de la psicología del testimonio, que no es otra cosa que, o desde el punto de vista que yo lo he visto, es como una herramienta útil al campo jurídico. Pero bueno, para entender la psicología del testimonio hablaré de estos conceptos, les decía, de razonamiento probatorio. Y primero hay que hablar inevitablemente de la prueba. Para el razonamiento probatorio sabemos que hay una concepción racional de la prueba. Hemos abandonado ya la íntima convicción. Si alguien tiene todavía la escuela de la concepción persuasiva, es decir, que voy a llevar todo mi talento retórico, de oratoria, y voy a sacar mi mejor voz para que con unos argumentos o con la buena historia que va a contar el testigo persuada y convenza al tribunal, pues entonces está en una idea equivocada que hay que abandonar. La pasión, el convencimiento, la persuasión han quedado desterradas. Entonces, la concepción racional de la prueba es una concepción cognoscitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba debemos verla como un instrumento de conocimiento, es decir, una fuente de conocimiento probable que le llevamos al juez. Entonces, aquí en materia de razonamiento probatorio también quitamos por completo el concepto de certeza. Todo esto se va a mover a nivel de probabilidad. Entonces,
eh, lo que conoce un juez son hechos que no presenció. Cada postulante lleva una teoría, lleva una historia, lleva hechos a la mesa que después van a ser clasificados. Si estamos hablando de penal, después se le va a dar seguramente tiene un alcance de interpretación conforme a una norma, pero esta aplicación de cualquier norma laboral, civil, penal, lo que ustedes quieran, siempre parte a base de hechos. Entonces son hechos que el juzgador no conoció. En la medida que pueda voy a tratar de referirme a como si estuviéramos viendo cualquier materia, no necesariamente la penal. Entonces lo que se intenta con la prueba es comprobar la verdad o falsedad de las afirmaciones de esos hechos. Y también algo que ha sido superado también es el concepto de verdad. Si bien es cierto que vamos a decir que lo que se busca es la verdad, ese es el fin, la verdad que ahora conocemos es la verdad por correspondencia, es la única, es la aceptada. Antes teníamos unos conceptos de verdad material, verdad procesal, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, verdad procesal es la que tengo yo en el expediente. Allá afuera hay otra, pues no sé, porque la verdad buena es la que está aquí en el proceso. Entonces ahora la verdad que maneja el razonamiento probatorio es la verdad por correspondencia, que es una enunciación de los hechos y que estos correspondan a lo que realmente sucedió. ¿Sí? Que tengan una correspondencia entre lo que se afirma y lo que ocurrió en la realidad. Entonces se dice que un hecho es verdadero si estos hechos se refieren a algo que realmente ha ocurrido, y que son falsos si los hechos no han ocurrido. Estos serían los conceptos que habría que entender de verdad y de hechos. Entonces, que en esta búsqueda de la verdad sabemos que no vamos a encontrar la verdad absoluta, y todo va a ser a nivel de probabilidad. Lo que tiene cualquier proceso judicial, laboral, civil, penal, es que intenta llevar una función epistemológica, es decir, que lo que quiere es llevar conocimiento al juez de los hechos para una vez que tiene verificado, corroborado si esos hechos ocurrieron o no, va a poder aplicar alguna norma jurídica de la materia y naturaleza que sea. Lo que está probado también es un concepto que no tenemos que confundir exactamente con la verdad absoluta. Lo que está probado significa que hubo razones suficientes que lo justifican. ¿Cómo? Con material probatorio. Entonces ahí ya nos vamos acercando a la prueba, ¿sí? Todas aquellas razones que damos en un proceso litigioso tiene que estar apoyada con pruebas, motivada en prueba. Entonces, consideramos si la testimonial, qué grado de aceptabilidad tiene. Y entonces aquí es donde empezamos a dar malas noticias. La prueba testimonial tiene muchas cuestiones frágiles que si el juez y el litigante comprende, va a cuidar, sobre todo el investigador tiene que cuidar. Entonces, vamos a empezar a hablar ya propiamente del testimonio, que este es el tema que nos debe ocupar esta noche, pero espero que al menos con estos conceptos de razonamiento probatorio entendamos que lo que el testigo lleva al juez, al procedimiento, es conocimiento de los hechos, de cómo ocurrieron, y ya será labor del juzgador en su momento valorar esta información. Entonces, también la valoración tiene un matiz muy importante desde el razonamiento probatorio. Para la valoración racional de la prueba tiene que ser justificable y controlable. ¿Qué quiere decir esto? Justificable es
que en todo momento el juzgador debe de señalar las razones objetivas, la información objetiva con la cual atiende como si estos hechos ocurrieron. Y controlable quiere decir que las justificaciones o motivaciones que dé el resolutor en su sentencia, cuando haga esta valoración, puede ser revisada en segunda instancia. No sé si recuerden que se acaba de declarar la inconstitucionalidad de la fracción segunda del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque decía que en apelación de sentencia se verían cosas distintas a la valoración de la prueba. Seguramente cuando estaban elaborando el Código Nacional en ese artículo, se estaba pensando en una idea equivocada sobre la valoración y una idea equivocada respecto a la inmediación, porque en la inmediación se consideraba, los juicios orales van a estar muy padres porque el juez va a ver a la persona, va a ver al testigo, no como antes. Antes veía un escrito. En cambio va a tener al testigo y va a ver sus reacciones, si se pone nervioso, si está temblando, si suda. Y esa era la primera impresión que se daba o la primera explicación que se daba de que era muy útil que el testigo estuviera en un juicio oral para que esa inmediación le permitiera al juez valorar. Ahora sí sabemos con la psicología del testimonio que la exactitud del testimonio, que la credibilidad del testimonio no se va a apoyar en que si el testigo sudó, tembló, tartamudeó. ¿Por qué? Porque puede ser realmente un testigo que estuvo en el lugar de los hechos, pero simplemente es la primera vez que está ante un micrófono y en un juzgado, y estas cuestiones son de carácter subjetiva. Que si el juez de primera mano llega a la convicción, íntima convicción de que ese testigo está mintiendo, porque valga una expresión que tenemos muy común, tiene un no sé qué, que no sé qué, pero veo como que está mintiendo, algo que no se puede explicar es simplemente porque es algo subjetivo. Entonces, la cuestión es de que se creía que solo en primera instancia quien tuvo al testigo enfrente lo podía valorar, lo cual ya está superado por las siguientes razones. Si atendemos los conceptos de razonamiento probatorio que acabo de platicarles, sabrán que lo que importa es que sea atendido desde el punto de vista cognoscitivo. Entonces, a veces suelen equivocarse creyendo que psicología del testimonio tiene que ver con que el juzgador sepa de reacciones emotivas, y no es así. Ahorita lo vamos a ir platicando. Entonces, sigo explicándoles que la controlabilidad quiere decir que un juez de primera instancia valoró, dio sus razones por las cuales motiva darle credibilidad o no a ese testigo, y ya segunda instancia puede revisar si esa valoración es correcta o no. ¿Cómo? Porque hay una videograbación. Si el juez dice, es que el testigo afirmó esto y esto y esto, pues en la segunda instancia repite el video y va a ver si lo dijo o no lo dijo, ¿verdad? Entonces, esta característica de la valoración racional implica que lo que dice el juez no es definitivo, que es controlable, que hay una segunda instancia y que la inmediación no es necesaria para que segunda instancia pueda valorar. Lee los argumentos, las razones, los motivos, las justificaciones que está leyendo en una sentencia y compara con lo que el testigo quedó videograbado. Entonces, la inmediación en este aspecto sirve para que el juez que tiene la inmediación, que tiene al testigo enfrente, pueda realizar el ejercicio de contradicción, que no es otra cosa que moderar el interrogatorio, contrainterrogatorio, o lo que también se conoce académicamente como el interrogatorio cruzado.
califica objeciones y toda esa controlabilidad del ejercicio de contradicción gracias a la inmediación. Entonces, la inmediación es una herramienta útil para el ejercicio de la contradicción, mas no infiere en la valoración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya quedó explicado que segunda instancia lo puede hacer aunque no tenga el testigo enfrente. Entonces, un razonamiento o una inferencia probatoria va a ser los razonamientos o argumento que dé el juez donde exprese las razones por las cuales, las razones que apoyen su decisión respecto a los hechos, si los tiene probados o no los tiene probados. Entonces, para tener por probado un hecho, se deben dar motivos y razones que justifiquen la decisión sobre esos hechos. Y la decisión sobre los hechos es decir, si ocurrieron o no ocurrieron. ¿Se están acercando a la verdad? Sí, en grado de probabilidad. Entonces, lo que viene a hacer el testigo es llevar información lingüística, enuncia de manera lingüística cómo ocurrió un hecho. Él describe algo que ocurrió en la realidad. Y para la psicología del testimonio, un testimonio es solamente un indicio cognitivo. De ahí que tenga el valor de un indicio, como cualquier otro, hablando indicio desde el punto de vista de sentido amplio, en lato sensu. Entonces, la psicología del testimonio, que es una disciplina, viene a tratar de aplicar los conocimientos como una ciencia experimental en tres aspectos básicos. Son los procesos psicológicos básicos de atención, percepción, memoria y procesos afines. También le interesa el tema de cómo se obtiene el testimonio y también tiene injerencia en cómo se valora el testimonio. Entonces, como sabemos, el ser humano no tiene una videograbadora en su cerebro, sino que solamente su memoria va a depender de la edad. No todos tenemos la misma capacidad de memoria y lo que intenta el testigo es reproducir aquello que logre su recuerdo retener. Entonces aquí la psicología del testimonio nos dice que hay factores de memoria y de percepción que van a variar y estas son las circunstancias que el juzgador va a ir atendiendo. No que si sudó o tembló el testigo, porque a lo mejor solamente está nervioso por estar en un juzgado. Y tampoco un testigo que no vio la totalidad del evento quiere decir que es un testigo al que no va a merecer que se le preste atención valorativa. Simplemente es lo único que él alcanzó a percibir. Entonces, respecto a la memoria, la psicología del testimonio nos dice que importa qué se ha percibido del hecho. No puede solamente un testigo llevar una fracción del hecho y como quiera se le va a atender y seguramente esa información se va a corroborar con otras fuentes. ¿Cómo lo ha conservado en la memoria? Les decía, los niños tienen una capacidad distinta que los adultos. Esperemos nos alcance un poquito el tiempo para hablar sobre la psicología del testimonio en infantes. Otra característica es la capacidad que la persona tenga para evocarlo, cómo quiera expresarlo y cómo pueda expresarlo. Aquí tenemos, hablando de memoria, que tenemos memorias, la psicología analiza cuál es la memoria a corto plazo y también importa lo que es la memoria a largo plazo. Por lo que hace a corto plazo, solamente los psicólogos definen que solamente es la capacidad para tener la percepción auditiva y visual.
que parece que no es el tema nuestro de los testigos. En cambio, por lo que hace a la memoria a largo plazo, los psicólogos hablan de dos temas, la memoria autobiográfica y la memoria semántica. La que nos importa en el tema de los testigos es la semántica, porque aquí la psicología del testimonio nos enseña 3 procesos muy relevantes. El primero es la codificación, el segundo la retención y el tercero la recuperación. ¿En qué consiste la codificación? Es que cada sujeto, de acuerdo a sus costumbres, a su edad, a sus sesgos, a sus propias vivencias, va a ver un hecho y va a seleccionar qué información es importante para él. Va a seleccionar esa información, la va a interpretar y la va a codificar para sí. Entonces quiere decir que los niños, por ejemplo, no prestan mucho atención a temas que para ellos no son relevantes. Entonces para nosotros, seguramente como adultos que hemos tenido experiencias de robos, por ejemplo, tenemos agudeza en ver puertas, ventanas, sí, desarrollamos para codificar eventos con la selección natural de nuestra edad, que un menor no haría. Ya que codificamos esa información, la retenemos. Aquí en el proceso de retención es donde también los psicólogos nos dicen que ocurren acontecimientos que se deben evitar. Y aquí es donde ya la psicología como herramienta nos empieza a dar consejos, digámoslo así, o recomendaciones respecto a estas debilidades. En la retención de recuerdos, nos dice la psicología que el sujeto puede recodificarlo, es decir, vio un evento, pero después empieza a ver de ese evento notas periodísticas o empieza a escuchar a más personas hablar del evento. Aquellas fracciones de información que no codificó porque no le parecieron relevantes, él las completa con la información que los demás testigos están diciendo. Por eso señala que cuando un policía llegue a un evento, por ejemplo, no sé, un homicidio, un accidente vehicular, el que sea, no debe permitir o debe de evitar en lo posible que los testigos hablen del evento juntos, porque entonces alguien solo escuchó, alguien solo vio una parte y alguien vio la parte final del evento, por ejemplo, un accidente vial. Entonces, si los testigos se reúnen entre sí y empiezan a hablar del tema, entonces ya todos se contaminan de la información que tienen unos de otros. Entonces, la recomendación es muy especial en esta situación para los niños. Más si a los adultos adolecemos de esa debilidad de recodificación, los niños muchísimo más, se le llama sugestionabilidad. Los niños son altamente sugestionables. Entonces, cuando un niño llega como víctima de un delito o como testigo de un hecho, se le debe cuidar, recordemos esta expresión de indicio cognitivo, se le debe cuidar tanto como si fuera un indicio material, valga el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo toque, que nadie lo manosee, que nadie lo altere, porque en cada momento que el niño sea interpelado bajo un interrogatorio inapropiado, van a empezar a hacerle preguntas que contenga información, que le sugiera al niño información que el niño no llevaba, o conceptos o palabras que el niño no tenía, y entonces ya estamos contaminando el indicio. Estos son algunos problemas. Otro de los problemas de la retención es cuánto tiempo podemos retener esta información, y ahí va en el último de los pasos, que sería la recuperación. Se recomienda por la psicología del testimonio que los testigos sean entrevistados lo más antes posible, porque la memoria no tiene una retención asegurada, y en los infantes menos.
Por eso es quienes han seguido las conferencias que hemos estado realizando los egresados de las especializaciones de Girona, ven que somos coincidentes en recomendar que el testimonio infantil, esperemos que se logre, ¿verdad? Ya en una reforma en nuestro Código Nacional, que el testimonio infantil sea bajo la prueba anticipada, porque los niños todavía adolecen más de los adultos. Incluso se habla también de una amnesia infantil, que los niños inmediatamente de 3 años no pueden retener este tipo de información que incluso a veces ni siquiera han seleccionado o interpretado. Entonces, de 3 a 6 años pueden tener una capacidad de memoria tal vez de días o semanas, pero a partir de ya de meses se pierde la información, o simplemente la información que ya están dando los menores ya es información recodificada por la sugestionabilidad que haya tenido con sus familiares o en la propia sede ministerial. Además de las calamidades de las que les he hablado, ¿qué otros problemas tiene la prueba testimonial y que se deben atender? El maestro Víctor de Paula nos habla de un concepto que él denomina errores sinceros. ¿Qué quiere decir esto? Que un testigo puede ir a dar información falsa, pero que él cree que es verdad. ¿Y a qué obedece eso? A la codificación, que interpretó mal un evento lo interpretó mal, y entonces él está dando una información que cree que es verdadera. Un ejemplo que el maestro Víctor de Paula señala en su libro es que, por ejemplo, le puedo decir a la maestra Ángela, le voy a prestar este libro, el libro de Antonio Manzanero, lo tengo en mi oficina, maestra, puede pasar por él mañana, porque estoy creyendo que eso es verdad. Cuando llega a mi oficina la maestra, el libro de Antonio Manzanero no está ahí. Lo que se me olvidó que lo presté o alguien me lo agarró prestado. Entonces, esos son errores sinceros. El testigo intenta decir la verdad, pero la información que tiene no concuerda con la realidad. Otra de las cuestiones es el proceso de reconstrucción, que el ser humano olvide detalles, pero siempre con la intención de querer dar una información congruente y lógica a complete la información. Y entonces es por eso que al testigo, quienes realicen las entrevistas investigativas, se le tiene que aclarar que no es necesario que sepa todo. O sea, no es necesario que complete o que trate de generar confianza de decir sí lo sé todo, sí lo vi. El testigo puede solamente dar una fracción de la información que realmente pudo percibir y no reconstruir una historia a lo que consciente o inconscientemente vaya a decir. A lo mejor es consciente, pero a lo mejor simplemente está completando la información, como ya les dije, de lo que ha venido escuchando en redes sociales, en otros tipos de lugares que no fue el de los hechos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hasta este momento se están dando? Bueno, pues que al testigo se le realice una entrevista investigativa lo antes posible. Esto va relacionado a autoridades ministeriales especialmente. Que al testigo se le haga saber que no tiene que saber exactamente todo y que pueden faltarle información, que esa se va a completar con otros medios, otras fuentes de prueba. Y por lo que hace a la autoridad jurisdiccional, bueno, pues es necesario que tenga conocimiento de esta información que la psicología del testimonio está proporcionando. No tiene que ser un testigo perfecto, ni saber todo, ni tener toda la información que el juez quisiera que tuviera para que sí sea atendido.
Entonces, la psicología del testimonio nos aporta información sobre dos temas muy importantes y que tiene que atender el juzgador, y que son el tema de la exactitud, ¿sí? Y el tema de la fiabilidad. ¿Qué es el tema de la exactitud? Pues contrario a lo que de primera mano pudiéramos estar entendiendo, bueno, entonces tiene que ser un testimonio exacto. No, tenemos que comprender las 5 cuestiones que hace rato mencioné respecto a la posibilidad que tuvo de percibir el hecho, de cómo lo conservó en la memoria, de la capacidad que tenga para evocarlo, cómo quiere evocarlo y cómo puede evocarlo. Esos factores de exactitud los tiene que ponderar el juez. ¿Sí? Por ejemplo, también se ha hablado de que un inimputable, por ejemplo, no solo pensemos en un niño, pensemos a una persona que padece síndrome de Down, por ejemplo. Bueno, es que esta persona es considerado inimputable. Entonces no le vamos a atender su testimonio. Bueno, tiene limitaciones para interpretar, tiene limitaciones para seleccionar, ¿sí? Seguramente también recodifica, sí, como todos los seres humanos, pero no por eso vamos a decir que es un testigo no idóneo o un testigo que no se va a valorar, porque sus limitaciones pueden ser tan parecidas a las de un adulto que nos consideramos personas que tenemos todas las habilidades mentales, ¿sí? Entonces, tal vez no una persona que tenga síndrome de Down, a lo mejor psicológicamente está evaluado que tiene una edad mental inferior, pero puede bajo esa edad dar información. Entonces, a eso se refiere a la exactitud del testimonio. Y respecto al tema de fiabilidad, aquí al principio a mí me causaba un poquito de confusión, porque los psicólogos manejan conceptos distintos a los jurídicos. Entonces decía, a ver, entonces credibilidad es una cosa y fiabilidad es otra. Yo quería entender los conceptos. Los psicólogos vienen entendiéndolo y nos lo explican como sinónimos. Fiabilidad quiere decir que ese testimonio se va a atender porque no está aislado, se corrobora con otras fuentes de información. Lo que está diciendo el testigo no es solo su dicho aislado, porque sabemos que no se podría emitir una sentencia con una sola prueba. Les pongo un ejemplo, con permiso. Adelante, señoría. Gracias. En los casos de delitos de naturaleza sexual, sabemos que por lo regular se desarrollan en lo oculto. Está el agresor y está la víctima. Tenemos solamente el testimonio de la víctima. Menor de edad, sí, de 6 años, de 5, se le va a atender su testimonio, por supuesto. O sea, el hecho de que sea menor, hay un derecho convencional, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a ser escuchado. También el derecho a participar en aquellos asuntos donde le concierne. ¿Qué valoración se le va a dar al testimonio? ¿Hay otro testigo del hecho? No, más que el agresor, y el agresor lo va a negar. Sin embargo, lo que comúnmente se lleva son pruebas circunstanciales. Si estoy diciendo que el agresor estuvo a solas con la niña, entonces regularmente llevan testigos circunstanciales que así lo sostienen. Sí, efectivamente, se quedó a solas porque era su maestro, porque ese día llegué tarde por mi hija y era su maestro, o porque era el tío, el tío, y que por tal circunstancia se tuvo que quedar a solas. ¿Qué otro testigo llevan? Pues la abuelita que dice que recogió a la niña, que por necesidad la dejaron encargada con el tío y que cuando la recogió estaba solo con el tío, la tía ya no estaba.
y que la niña desde ese momento llegó llorando, se hizo pipí, se hizo popó, cuestiones que refuerzan lo que la niña está diciendo, toda aquella prueba circunstancial que rodean. Y entonces ya después vienen dictámenes médicos, ginecológicos, psicológicos. Entonces ya no estamos hablando que se va a juzgar con una sola prueba. Estamos hablando que lo que la niña está diciendo se está corroborando. A eso se le llama fiabilidad y eso también lo hablan los psicólogos como credibilidad. Como credibilidad. Entonces también hay que separar de algunos conceptos. Conceptos, por ejemplo, el de verosimilitud, que también nos puede generar confusión. Verosimilitud se refiere a un hecho que posiblemente en la realidad puede ocurrir o tiene probabilidad de que ese hecho ocurra, pero no tiene que ver con verdad. La verdad es objetiva. La verdad es información que se da sobre un hecho y que éste ha ocurrido. Y verosimilitud es solamente que tiene apariencia de verdadero, apariencia de verdadero. También a veces se confunde el concepto de verdad con certeza. Pero para si este punto ya me expliqué bien, sabrán que certeza pues es algo que no se va a alcanzar y que es solamente una apreciación subjetiva, una aspiración subjetiva inalcanzable. Entonces, no confundamos verosimilitud ni certeza, con lo que buscamos aquí es la verdad por correspondencia y que la información que la psicología del testimonio aprecia y valora es aquella que se acerque lo más posible a la verdad. Entonces les hablaba de las dos cuestiones torales que son exactitud del testimonio y la fiabilidad o credibilidad. Sobre esto se va a motivar el juez que sepa de psicología del testimonio, va a atender esta información ya experimentada. La psicología ya vino y nos dio esta información útil para que el juez valore. ¿Para qué es útil para los litigantes? Bueno, el litigante que es activo, el litigante puede ser un defensor incluso, que esté integrando su carpeta paralela, está haciendo su investigación paralela, deberá apoyarse en toda esta información para nutrir su carpeta y realizar las entrevistas con sumo cuidado, porque siempre que estén entrevistando, recuerden que el testigo es un indicio cognitivo y hay que cuidarlo como la propia escena del hecho. Dicen en Europa escena del crimen, ¿verdad? Aquí le llamamos el lugar del hecho, lugar de intervención. Pero bueno, como dicen ellos, como la escena del crimen, dicen nuestros maestros. Cuidarlo para que nadie le contamine y hay que tener también la atención de que las entrevistas se lleven a cabo con todas estas sugerencias que realiza la psicología del testimonio. Otra de las cuestiones que pueden resultar importantes, el maestro Antonio Manzanero nos habla de una entrevista holística, el método HELP. No nos va a dar tiempo en esta charla para verla, pero bueno, al menos por ahí ya vean la literatura del maestro Manzanero respecto a este tipo de temática específica respecto a cómo realizar entrevistas. Está también la entrevista cognitiva. Esta no es recomendable para los niños. Cuando una persona tiene problemas para recuperar información de su memoria, en psicología se habla de la entrevista cognitiva porque se realiza en la persona ciertas condiciones para que él pueda rememorizar. Por eso es que se está recomendando que quienes realicen este tipo de entrevistas sean personas expertas en el tema
de la psicología del testimonio. Con mayor razón, quienes vayan a atender de primera mano a los niños, sea como víctimas del delito o como testigos de un delito, que tengan, por ejemplo, esta entrevista no se les podía realizar a un niño. Entonces, estas serían algunas recomendaciones. Otra de las cuestiones que debemos tomar en cuenta es que ya nuestros tribunales ya están atendiendo el tema de la psicología del testimonio. Si tienen tiempo, lean por favor el amparo directo en revisión número 3797 del 2014. Aquí ya es en particular respecto al testimonio infantil, o si luego tenemos otra oportunidad, pues en alguna otra charla lo platicamos. También hay otra tesis, que es la tesis del proceso de memoria, donde todos estos conceptos que hablamos de exactitud y de credibilidad ya están plasmados en una tesis. Esta es la tesis con número 2014-791. Y es el proceso de memoria, herramientas para analizarlo al valorar el testimonio de una persona rendido en juicio penal. El amparo en revisión que les señalé emanó de un asunto de carácter civil respecto a una menor respecto a la cual denunciaba un abuso sexual y se estaba litigando una patria potestad. Y tiene que ver con que en algún momento en el amparo directo se concluyó que no se atendía el testimonio de la menor, y la Corte da cuáles son las pautas para que se atienda y también pronuncia las recomendaciones para su obtención también, para su admisión y para su valoración. Entonces, sí será una charla larga, pero al menos les dejo este dato para que en su tiempo libre pues puedan leerlo si les interesó el tema. Entonces, ya para concluir y empiezan las preguntas, si ha quedado alguna duda respecto a lo que he comentado, es que el más frágil de los testigos es el testimonio infantil. Cuidarlo porque tiene la fragilidad de la pérdida de la memoria, que no codifica como un adulto, también una alta sugestionabilidad, y también, ojo ahí, por el tema de los delitos de naturaleza sexual, también unos tienen capacidad para distinguir la realidad y la fantasía, pero hay edades en las que no. Hay edades muy pequeñas en la que pueden confundir las fantasías con la realidad, y es ahí donde se debe sugerir que sean entrevistados por testigos, por psicólogos expertos en la materia de psicología del testimonio, para verificar que esta información no esté ocurriendo dentro del aspecto de la fantasía. Y también otra de las debilidades que tienen los menores es que no tienen habilidad para reconocer a personas que no sean de su familia. Entonces aquí los reconocimientos, acabo de tener por ahí una charla del tema de reconocimiento de personas en fila. Los niños son pésimos en reconocer personas, no tienen esa habilidad, y si de por sí hay fallas en los reconocimientos en adultos, de menores hay que tener muchísimo cuidado, y dejemos esto en manos de los psicólogos del testimonio, o demos oportunidad a que el personal de las instituciones se vaya familiarizando con estos temas para que apliquen toda esta información en pro de una mejor investigación de los hechos, y cuanta mayor información clara le lleven al juzgador, pues mejor va a estar en posibilidad de resolver. Entonces, recomiendo
que estudiemos más, leamos más sobre la psicología del testimonio y que afortunadamente ya nuestra corte ya está atendiendo estos temas. No sé si quieran o podamos leer algunas preguntas o algo. Sí, sí, señoría, muchas gracias. Mire, hay algunas preguntas en el chat y por aquí le pregunta Leonardo Silva que si les podría recomendar o que si conoce algún protocolo que se lleva precisamente para examinar, dice él, a infantes. Bueno, le mandan saludos de Chihuahua, de Chiapas, de Torreón. Ya se manifestó el club de fans de la jueza Carmen Marquina. Aprovechen ahora, manden todas sus dudas, quejas y reclamaciones aquí en el chat de Facebook Live. Y bueno, dice Moisés Delgado, deberían todos los jueces estudiar igual y concordar en sus criterios. Dice, no todos son iguales. Por aquí se me había pasado, había otra pregunta y... es que le mandan un buen de saludos. Bueno, me gustaría preguntarle ahorita que tengo el uso de la palabra. Mire, señoría, hay por ahí estos mitos, ¿verdad? Entonces, para aclararlos y reiterarles por ahí, sí es cierto que sirve llorar ante el tribunal, porque todavía, de hecho, cuando uno toma luego las capacitaciones de repente por ahí en Estados Unidos, todavía hay un poco como de pues de esta enseñanza, ¿verdad? Un poquito respecto a cuando son pues, con jurado. Y entonces, pues un poco tienden a dramatizar incluso sus intervenciones, sus participaciones. Y esto, pues aquí en México, díganos usted, ¿funciona esto? ¿Es aplicable? Otro punto que me gustaría que también nos aclarara o nos comentara es muy usual pues en las audiencias, ¿verdad? Que el tribunal o incluso el juez de control, cuando estamos en el término, en la duplicidad del término constitucional, que cuando están en el desahogo de una testimonial, el juez o el tribunal le dicen al testigo, míreme a mí. Entonces, solo quieren que se dirijan hacia el testigo y pues evidentemente ahí la reacción del testigo es un poco, pues no se sienten como tan confiados, tan seguros, ¿no? Entonces, ¿esto tiene alguna implicación precisamente en el desahogo de esta prueba, el hablar con el testigo y decirle, míreme a mí, ¿no? ¿Qué hacen los jueces? Y respecto a, bueno, creo que esta pregunta ya la había mencionado, bueno, creo que ya lo había contestado, respecto a la certeza que puede tener a esta fiabilidad de la prueba del reconocimiento, una vez que han transcurrido los días, qué tan fiable es la información que nos aportan estos testigos a través de la cámara de Gesell. Una vez que transcurren, porque luego ocurre que dicen, bueno, es que lo vi en la televisión o lo vi en el periódico y sí siento que es el mismo, entonces, bueno, pues acuden a las agencias del Ministerio Público y hacen la prueba de reconocimiento, el desahogo, ¿no? Y también por ahí preguntaban en el chat que si nos podría recomendar alguna bibliografía al respecto, entonces, bueno, también por ahí esa pregunta. Y la última, señoría, no sé si también por ahí nos puede explicar respecto a este mito. ¿Es cierto que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? Entonces, bueno, no sé si por ahí también nos podría comentar. Bueno, a ver si agoto todas. También mi capacidad de retención está fallando. A ver, la primera decían que hay un protocolo. Bueno, esto es lo que ahorita se está recomendando. Hasta ahora el protocolo que se cuenta es el de la Suprema Corte, que fue actualizado en el 2014 para quienes imparten justicia y que se refiere a niños, niñas y adolescentes, y que si bien va dirigido a las autoridades jurisdiccionales, por supuesto que es de utilidad para las autoridades ministeriales, que es quienes son los que deberían tener más cuidado porque es la obtención de la información de primera mano. Entonces, regularmente empiezan a atenderlo el de la entrada de la policía, por ejemplo, la recepcionista de la policía, el policía de guardia, luego de ahí lo suben a la agencia del Ministerio Público y ya la primera oficinista, luego la oficinista se la pasa al secretario de acuerdos o auxiliar profesional, oficial secretario, como se le llame en la fiscalía, y de ahí esperar a que el Ministerio Público ya le atienda. Para entonces ya le hablaron 6 personas,
preguntaron cosas inapropiadas. Además, aquí con los menores hay un tema de revictimización, que es el que en una de mis intervenciones de conferencias, no la voy a repetir en este momento, pero sí he tenido la propuesta de que los niños son para la prueba anticipada. ¿Para qué? Para evitar la revictimización, y cada que el niño tiene que contar su historia está siendo lastimado, y no solamente se está alterando el indicio, se le está contaminando con palabras y dando información que ya distorsiona el hecho original, sino también algo más delicado, que se le está revictimizando. Entonces, este sería el protocolo que se cuenta actualmente, que es el de la Suprema Corte. El otro son las recomendaciones del amparo directo del 3797 del 2014, que ya les señalé, la tesis. Y bueno, eso es lo que se ha propuesto, que sí se realicen protocolos especiales. Hay uno que se llama el protocolo NICH, que incluso tienen las preguntas exactas, incluso hasta dice cómo saludar al niño. Por ejemplo, no es recomendable decirle al niño, oye, mentir es malo. Sí se le tiene que hablar de la verdad y la mentira y hacer un ejercicio para verificar que el niño comprenda bien el concepto de verdad, pero no se le puede insinuar tan solo que el niño va a mentir. Entonces, para poner un ejemplo de ese que hasta las preguntas precisas dicen, señala que tengo que ponerme yo tengo que decir la verdad. O sea, el entrevistador se usa en primera persona para explicarle al niño el concepto de verdad y mentira, y no en su personita, porque en ningún momento tenemos que provocar que el niño crea, aquí no me creen. De hecho, en mi experiencia, se tardan en denunciar muchos delitos de naturaleza sexual porque los niños piensan que no les van a creer, que les van a pegar por decir mentiras y cuestiones así. Entonces, por poner un ejemplo, no está en el ámbito jurídico, todavía está en el ámbito psicológico. Están hasta incluso las preguntas y cómo se le debe tratar. Por ejemplo, los niños no se tienen que hacer, está prohibido que se utilicen muñecos con anatomía exactamente igual a la natural. Es decir, que tengan sus órganos, las mujeres los senos, el vello púbico, el hombre el pene, no. Porque incluso ya se ha demostrado que estos muñecos provocan incluso que los niños lleguen a hablar de temas que ni siquiera hubieran hablado, o que está sugestionando al menor. Entonces, al niño se le tiene que entrevistar en un lugar neutro. Pensaríamos, bueno, vamos a tener una sala para niños con una televisión, los muñequitos de moda, caricaturas para que se sienta cómodo. No, porque son distractores. De cámara de Gesell, por ejemplo, ¿qué dicen? Mucho cuidado con los espejos, porque también los niños se distraen con los espejos. Entonces, porque alguien recomendó, bueno, o alguien pensó, si los niños los entrevistamos en una cámara de Gesell, todos los demás vemos por fuera y lo estamos viendo. No. Tampoco es un espectáculo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que el niño pues se va a una sala de testigo protegido y ahí se está protegiendo hasta su voz y su imagen. Pero para no alargarme, la respuesta sí lo hay, es el que está emitido por la Suprema Corte. En materia de psicología hay el HELP, que les dije, el NICH, y de paso que me preguntaron sobre bibliografía. A ver, yo tengo estos. A ver, de los favoritos y de los que fueron incluso mis maestros en la especialización. Este es el que les hablo, del HELP, a ver si se ve bien. Es del autor, del maestro Manzanero, nuestro maestro. Tiene como 3 libros, pero este es el más básico, el de la psicología del testimonio. Sí se lo recomiendo, es del maestro Antonio Manzanero.
el de la obtención y valoración del testimonio de Hell, también de Manzanero. Otra que no pueden dejar de leer y también fue nuestra maestra, Juliana Mazzoni. Ella tiene un libro que se llama Se puede creer en el testigo y otro que se llama Psicología del testimonio, así de plano, Psicología del testimonio. Del maestro Manzanero también, Realidad y Fantasía, Credibilidad, ¿sí? Aquí lo estoy poniendo. Pero creo que se va al revés, ¿verdad? ¿O no? Y se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Y otra lectura también obligada es Margarita Dijes con testigos sospechosos y recuerdos falsos. Margarita Dijes también muy, muy buena. Y no les puedo decir en cuál de estos libros, pero ahí vienen las técnicas ya de entrevistas. Pero bueno, ese trabajo ya sería propiamente para a quien vamos a encomendar nos apoye con las entrevistas del testimonio infantil, alguien que esté preparado en ese tema. Hay que distinguir también al psicólogo forense, que también hace otro tipo de trabajo de evaluación, ¿verdad? Y no confundirlo con el psicólogo clínico, que el psicólogo clínico realiza otro trabajo que es muy distinto y que nada tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, que sí le va a proporcionar una terapia al menor respecto a aquellas afectaciones psicológicas, pero no es lo que estamos buscando. Aquí lo que necesitamos es el testigo forense que emita sus dictámenes en relación a los temas de valoración de los menores, y también el experto en psicología del testimonio para que apoye en las entrevistas investigativas, tanto de adultos y en lo que más se debe enfatizar es en los menores. Tener más cuidado con los menores. ¿Qué otra pregunta me hizo? A ver, vean que la memoria, este es el ejemplo de que la memoria no se retiene mucho. Decir que si las emociones, bueno, pues si es un juez que ya conoce estos conceptos de valoración y que sabe que en su sentencia tiene que motivar con cuestiones de carácter objetivo y no emotivo, entonces no va a atender el llanto. Incluso hoy en uno de esos tantos grupos en los que estamos, ya sé quién lo subió, el maestro Arturo de Villanueva subió una fraccioncita así pequeñita de una sentencia, donde no sé de dónde ni de quién, ni no, ¿verdad? No voy a señalar, de hecho qué bueno que no señalaba, donde se decía que no se atendía el testimonio de una menor porque seguramente debe ser de otro país o muy antiguo, porque hablaba de un careo. Habían careado a una menor con el agresor y que entonces la menor evadió la mirada y no pudo sostener el careo. Entonces, imagínense la niña frente al agresor, Dios mío, quisiera saber quién fue quién sería, o sea, dónde se hace eso, ¿verdad? O sea, para ir a darle no sé qué, pero bueno, la cuestión es de que el tendiente a las emociones, el juez que sabe, el abogado que sabe, debe tener por finalidad de la prueba llevar la información para justificar o acreditar, probar cierta premisa fáctica. Los hechos es un todo. El Ministerio Público lleva una teoría del caso compuesta con una historia, ¿verdad? Que narra circunstancias de tiempo, modo y lugar. El testigo tal vez lleve una fracción, una premisa fáctica, una proposición fáctica de esa enorme historia. El defensor igual lleva una historia y el testigo es lo que importa, el cómo percibió, por qué estaba ahí. Eso es lo que le importa al juez para valorar la exactitud. A mí a lo mejor me traes una historia muy congruente, pero a ver, no me justificas por qué estabas ahí, por qué te diste cuenta, por qué me estás dando información que dice que viste hace 5 años y recuerdas hasta las palabras exactas que le dijo, ¿no? Por ejemplo.
hablando de cuánto tiempo puede conservar la memoria. La relacionaba la maestra en relación con el reconocimiento en fila. Estaba escuchando respecto a un país, que no recuerdo qué país es, pero no es en Latinoamérica, que pretenden que los delitos de la naturaleza sexual sean imprescriptibles. Entonces los psicólogos pues van a pegar el grito en el cielo y se van a jalar los cabellos porque van a decir, perdón, pero ¿cómo van a querer que ese indicio cognitivo de hace 20 años, si, bueno, es que ¿cuánto tiene la víctima de edad? 24. El hecho del que viene a hablar cuando tenía 4. Por Dios, no se puede, o sea, la intención es muy noble, que no prescriban, para que con ello las personas que intenten o quieran o se les ocurre cometer un delito de naturaleza sexual, pues con eso piensen que ya no lo van a cometer porque va a ser imprescriptible. Pero desde este punto de vista de la psicología, pues es información que no se va a poder conservar 20 años, y más si la niña tenía 4 años. Entonces, hay mucho error de acuerdo a lo que, bueno, es información de Estados Unidos, no es de México, las estadísticas de Estados Unidos en reconocimientos erróneos de personas. Aquí, bueno, al menos o no se ha hecho la estadística o no existen, pero las estadísticas que he leído son de Estados Unidos, de condenas falsas por reconocimientos erróneos, equivocados. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar una información? Depende de la persona y la capacidad de memoria, y en eso también nos ayuda la psicología del testimonio, porque también hay psicólogos del testimonio que pueden emitir un peritaje en este tema, o lo que los litigantes llaman metaperitaje, ¿sí? Donde le vengo a alertar al señor juez, porque a lo mejor el señor juez no ha leído de psicología del testimonio, pero aquí traigo a mi peritaje de un perito en psicología que sí sabe mucho del tema y que le va a hacer saber que no es posible que a esa edad y después de haber pasado tanto tiempo, el testigo todavía pueda repetir hasta la frase exacta que dijo el agresor, los zapatos que traía, el pantalón, la camisa, cómo andaba peinado y detalles, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Que un psicólogo del testimonio, al emitir un peritaje en relación a este tema, ¿va a suplir la función del juez? No. El juez no tiene obligación, porque entonces dejaría la actividad de valoración el juez y sería el psicólogo del testimonio el que venga a invadir, a decir, a este sí créele y a este no le creas. No, lo que nos va a decir son los parámetros de exactitud de los que hablamos esta tarde. ¿Sí? ¿Qué capacidad tiene de memoria? ¿Qué limitación tiene para evocarlo? Si quiere evocarlo, pero no puede por su edad, porque no interpreta bien no tiene capacidad de codificar, o está haciendo una rememoración ya sugestionada, etcétera, etcétera. Temas de los que acabamos de ver. Entonces, un juez no debería atender ese tipo de situaciones subjetivas porque no nos desprendemos del humano. Si están compañeros jueces oyendo, coincidirán conmigo que es inevitable desprenderse de lo humano. Seguramente a lo mejor sí nos cause cierta conmoción una narración de una víctima, pero supongamos que me está conmoviendo las lágrimas porque soy mamá, porque tengo una niña de esa edad y me causa esa sensación. ¿De qué va a servir si la exigencia de motivación de una resolución es que señale como motivación de la valoración probatoria cuáles son las situaciones objetivas por las cuales le otorgo valor? En ningún momento voy a poner porque lloró o porque sus lágrimas me hacen creer que está diciendo la verdad. No podemos. Entonces, si en algún remoto momento aquella emoción humana pasa por nuestra cabeza, pues no la
podemos aprender para motivar una sentencia. Porque ¿se acuerdan cuando hablamos de controlabilidad? Dijimos, alguien en segunda instancia va a leer lo que valoré. Entonces le tengo que explicar en esa sentencia no solo a las partes que participan de ese caso, sino también considerando que en segunda instancia alguien lo va a leer y tiene que entender cuáles fueron las razones que justifican mi decisión respecto de los hechos. Y a esa parte se le llama motivación de los hechos. Algo que también en temas de razonamiento probatorio es muy importante que entendamos es si están tan poco jóvenes como yo, sabrán que, bueno, hace 30 años que yo estudié Derecho, nos enseñaban en las clases lo que es la interpretación jurídica y era practicar la interpretación de las normas. Y no digo que no sea importante, por supuesto que es importante, pero por muchas décadas se descuidó la question jury o lo que es el aspecto fáctico. Pareciera que fuera muy sencillo decir el silogismo jurídico, Juan mató a Pedro, entonces Juan cometió el delito de homicidio, vamos a aplicarle la pena de homicidio. Está muy fácil. Cuando esta cuestión fáctica, la parte de los hechos, la que va a motivar que se justifique la aplicación o consecuencia de cierta norma, es trascendente, es el punto número 1 para pasar a la interpretación. Entonces, esta parte fáctica es a la que el razonamiento probatorio voltea a ver y le da tanta importancia y nos dan todos estos aportes para atender de manera cognoscitiva la prueba. No bajo la convicción, porque esta es de carácter subjetivo. Entonces, respondiendo a lo que me preguntaba la maestra, no, las lágrimas ya no ayudan, el drama, la retórica no es lo que ayuda, sino la información del conocimiento que tiene relación con mi premisa fáctica, con mi proposición fáctica, con mi teoría del caso. Eso es lo que me interesa a mí, litigante, llevar. Yo les decía cuando me toca capacitar ministerios públicos, les digo que me imagino yo como un rompecabezas. No hay un caso perfecto donde vaya a llevar un testigo presencial que diga todo y ya. No, incluso ya vimos que el testigo adolece de muchas cosas, sino que cada fracción de hecho la vamos a ir completando como un rompecabezas con aquel medio de prueba idóneo y útil para probar aquella premisa fáctica, ¿verdad? Que nos interese, aquella cuestión de hecho que nos interese. Eso es lo que le debe de interesar, el aporte cognoscitivo para que el juez esté en condiciones de verificar cómo ocurrieron los hechos y abandonar el convencimiento y la persuasión, porque el juez no le va a ser útil por los motivos de justificación de las decisiones judiciales. Gracias, señoría. Y nos permite, hay 2 comentarios más. Mire, aquí está escribiendo, dice Alfredo Díaz Melo, dice, ¿cómo justifica una apreciación subjetiva para negarle, cómo se justificaría negarle valor a un testimonio? Alfredo Díaz Melo. También por acá anda el querido doctor Rodolfo Félix Cárdenas, a quien le mandamos un saludo, que ya anda por ahí presente en el chat. Y bueno, dice por ahí que, dice, ¿cómo se dice desde hace 2 siglos, dice, si la psicología del testimonio, dice, fuera capaz de traer la verdad hace tiempo, habríamos corrido a ella y abandonado toda esa parafernalia de la prueba? O sea, dice esto, la psicología del testimonio está en estudio, dice, no es considerado una verdad absoluta, sirve como una orientación y refiere que se atreve a decir que no hay psicólogos especializados en psicología del testimonio. Dice, entonces, si es así, dice, pues las entrevistas no se practican por estos, pues bastaría esto para no atender un testimonio. Qué importante es la capacitación, ¿verdad? De los peritos. Y le leo la última, punto. Ah, bueno.
¿Me iba a decir otro comentario? No, la última. Valen Achat dice, excelente tema. Pregunta, ¿una testimonial sería eficaz para desvirtuar una una documental pública? Dice, dictamen en trabajo social. A ver, bueno, primero la del maestro Félix. Por lo siguiente, no hemos afirmado que la psicología del testimonio nos va a decir cuándo un testigo miente o cuándo dice la verdad, porque incluso les acabo de comentar que entonces ya el juez ya ni siquiera tendría trabajo, ¿no? Vamos a contratar psicólogos que nos digan, a ver, este dice la verdad y este miente, ¿verdad? Entonces, no. Y además, por eso, al inicio de la charla, platicamos sobre conceptos básicos de razonamiento probatorio y dijimos que lo que más se aproxime en grado de probabilidad a lo que realmente ocurrió. Entonces, humanamente, nadie tiene el grado de certeza de alcanzar la verdad. La verdad, para el hombre, la verdad absoluta es inalcanzable y el razonamiento probatorio lo deja muy claro. Solamente en grado de probabilidad nos vamos acercando a lo que ocurrió. Entonces, no es que la psicología del testimonio venga a resolver el problema de verdad y mentira, porque nunca ha ofrecido eso. La psicología del testimonio no viene a ofrecer eso. Viene a ser una herramienta, un instrumento que ayuda a, ya habíamos dicho, tanto para el tema de obtención como de valoración también. ¿Y por qué? Porque los temas a valorar, ahorita que la primera pregunta decían, ¿por qué se le puede negar valor probatorio a lo dicho por un testigo? Porque volvemos a los dos parámetros de exactitud y de fiabilidad o corroboración. ¿Sí? Entonces, pueden ser por un motivo, por otro o por ambos. Ejemplo, un testigo de coartada, un testigo que viene a decir, es que el imputado no estaba ahí, estaba, por ejemplo, la mamá, estaba en mi casa o la novia, luego llevan a la novia, ¿no? Es que él estuvo conmigo toda la noche. Entonces, ese es el testigo de coartada. ¿Tiene corroboración? No tiene corroboración, nada más dice la novia que ahí estuvieron juntos ellos dos y por eso no hay nada más testigos. Y en cambio, la postura del Ministerio Público es, a ver, iba manejando el coche, traía su licencia y con eso los dos agentes de tránsito que en su vida lo hayan visto, lo identificaron y por eso supieron que se llamaba como se llama. Y además, enseguida llegó los paramédicos y esto y aquello. Entonces, la postura del Ministerio Público está corroborada con los policías, con el tránsito, con el paramédico, con la víctima, bla, bla, bla. Y el testigo de coartada, pues no estaba corroborado con nada más. Entonces, ¿qué fiabilidad va a tener el solo dicho de un testigo? O al revés, el Ministerio Público afirma que cometió el delito y en cambio, y trae puras pruebas circunstanciales. Es que hay una sábana de llamadas que dice que el teléfono de él estuvo ahí. Y eso ya prueba que el teléfono lo traía él. Es que su vehículo estaba ahí y tienes otra prueba para justificar que él manejaba su vehículo. En cambio, la defensa, digo, para que los defensores también hacen muy buen trabajo en muchas ocasiones. En cambio, el defensor trae de momento a momento 4 o 5 testigos. Por ejemplo, me ha pasado de que la persona estaba trabajando y viene hasta el gerente, los compañeros de trabajo, la señora esposa que lo llevó al trabajo, que lo dejó ahí, el jefe de personal que le checó la asistencia, traen documentadas las listas de control de entrada y salida. Y 2 policías vienen a decir que estaban en una esquina vendiendo bolsitas, ¿no? Dos policías. Y acá está todo el caudal de que justifican todo el día, estuvo desde las 8 de la mañana en la fuente de trabajo. Y entonces ahí
es calidad y cantidad de prueba, ¿no? También. Entonces, volvemos a tocar el tema en esto de la corroboración, ¿sí? Y es un tema de psicología del testimonio que nos dice, estos parámetros, atiéndelos, voltéalos a ver y te pueden ser útiles. Pero, repito, nunca ninguno de mis maestros de psicología del testimonio me ha dicho, la psicología del testimonio es la solución para llegar a la verdad. No, son aproximaciones para que la información que tiene el testigo, esa información cognoscitiva, llegue lo más nítida y sin alteración y sin adulteración posible. Muchas gracias, señoría. Y por último, le dice el maestro Rodolfo Félix que la felicita y que le alegra mucho escucharla. Entonces, gracias por responder. Y bueno, pues tiene muchos saludos. Déjeme le cuento que de muchas partes de la República Mexicana y de otros países, nuestros hermanos latinoamericanos, pues andan por acá de Perú, de Ecuador. Bueno, ya después se da una vuelta por el chat y los lee. Entonces, señoría, me faltó una pregunta hablando de memoria. Nada más respondo esa. La de la señorita que habló de qué tenía más valor, si un documento público o un testigo. Entonces aquí, ¿se acuerdan que les dije, bueno, vamos a imaginarnos de muchas materias, ¿no? En materia penal tenemos la libertad probatoria, tanto para ofertar, también hay una libertad de valoración, ¿sí? No hay una prueba tasada, no hay una norma que diga esta prueba vale más o esta prueba vale menos. Hay presunciones que también es un tema de una de las conferencias que acabo de dar, porque de primera mano creemos, hay libre valoración probatoria en materia penal, entonces no existen las presunciones más que la de la presunción de inocencia. No, en el Código Nacional de Procedimientos Penales están establecidas unas presunciones y en el Código Penal también encontramos presunciones, así es de que más del tema vean una conferencia que di creo que la semana pasada. Pero esas presunciones no llegan a formar prueba tasada, no llegan a formular, no llegan a constituir prueba tasada. Entonces, lo que la abogada o señorita me está preguntando, me parece que como que fue de materia civil. Entonces, en materia civil, en materia mercantil, sí hay algunas normas que te dicen, este hecho te va a tener por cierto o por presumiblemente cierto con esto y con aquello. Primero atienda eso de acuerdo a la naturaleza. Si la legislación en la materia de la que me está preguntando lo prevé, pues ya ahí está la respuesta. Pero si no lo prevé, entonces ahí el litigante tiene que tener la habilidad, porque otro tema que también importa muchísimo es la admisión probatoria. A mí siempre cuando fui tanto litigante como particular, como Ministerio Público, me importaba, era la etapa que me hacía temblar. De nada sirve realizar una investigación muy frondosa si se nos van a quedar en las etapas de admisión. Entonces, en este tema de admisión, tenemos que estar muy interesados en ver el tema de idoneidad, ¿sí? De idoneidad. ¿Cuál es el medio de prueba más idóneo para justificar cierto hecho? Eso depende de la naturaleza del propio hecho. Por ejemplo, justificar que yo no estaba vendiendo bolsitas en una esquina, que yo estaba trabajando, pues puede ser tan útil. Hay utilidad, relevancia e idoneidad, ¿sí? Del medio de prueba. Entonces, si el litigante tiene a su alcance el documento, que es la lista de asistencia, el material electrónico, porque también hasta los checan por rostro, los testigos, pues entonces aquí no es que valga más un testigo que un documento, para que eso nos quede muy claro. El testigo ya vimos que no videograba la información, que el testigo tiene muchas debilidades de sesgos,
sugestionabilidad, rememorar, pérdida de la memoria, etcétera, etcétera. ¿Nos va a ser útil? Sí, siempre y cuando la naturaleza del hecho sea compatible con la forma en que se captura la información. Como le repito en el ejemplo, va a ser muy útil la lista de entrada y salida. A lo mejor hay una cámara de videograbación al ingreso a la fuente de trabajo. Entonces, abogada, depende de la naturaleza de lo que quieras probar, cuál es más útil y cuál es más idónea, y sobre todo también que tenga relevancia eso que pretendes probar, porque esa es otra cuestión que también a veces se descuida. Tenemos premisas fácticas. ¿Qué tan relevante es que yo pruebe esa información para mi teoría del caso? ¿Sí? Por ejemplo, en un delito donde no me exige motivos, pues por ejemplo, un feminicidio, sí. Un feminicidio, razones de género. Entonces, pues voy a cuidar ahí agotar, porque la misma norma me está poniendo como requisito en su descripción típica eso. Entonces voy a cuidar ese aspecto. Entonces, cuidar relevancia, utilidad y pertinencia. De eso y de lo que usted pretenda probar, ahí va a decir cuál le sirve más. Pero para los jueces no es que tenga más valor un testigo que un documento, que una videograbación o que una huella dactilar, ¿sí? Es dependiendo el hecho a probar. Muchas gracias, señoría. Y responde la abogada Valeria, que había hecho la pregunta, decía que era un tema de violencia familiar, así lo puso. Ya no explica más, nada más así le pone, pero bueno, ya después le digo que luego se dé una vuelta por el chat, para que pues sí, por ahí les conteste todos los saludos que le están mandando. Y bueno, pues de verdad, señoría, muchísimas gracias. No tiene idea lo bonito que fue escuchar esta clase, cátedra que nos acaba de impartir. Fue súper relajada en viernes, así de verdad, muy rico, de verdad, qué padre. Ya sé que soy su fan y me encanta cómo explica de verdad, y se lo dije incluso el sábado, que fue justo la de presunciones, ¿se acuerda? Sí. Entonces, la verdad es que me encanta la manera en la que explica, cómo lo hace muy ameno. Y bueno, pues me gustaría que nos comentara, no sé, primero ahorita en dónde la podemos encontrar, cuáles son sus redes sociales, qué hace la jueza Carmen. Cuéntenos. En mis redes sociales estoy como Carmen Marquina, así, Carmen Marquina. Sí, a diario casi lo reviso. Y tengo, no me acuerdo cómo se llama, Instagram casi no lo uso, pero ahí publico las conferencias, charlas, digamos, porque clases pues no son. Pues sí he leído un poquito de psicología del testimonio, lo comparto con mucho gusto. Me interesa mucho porque por la función que ahorita realizo pues es jurisdiccional, y vaya que es una responsabilidad muy grande la valoración, pero me permite mi función realizar en las tardes, los fines de semana, estas actividades académicas. A veces de repente subo mis actividades deportivas, a veces, pero sí, por ahí me encuentran. Y pues me da mucho gusto que se conecten. Yo me alimento de las preguntas también. Me alimento mucho también de, por ejemplo, el maestro Félix, que tiene su postura. También fue compañero por ahí, me parece que en Girona, en una de las especializaciones. Pero bueno, es también válido tener esa postura, y también me nutre, me enriquece, y me da mucho gusto que me acompañen, y sobre todo que pregunten, porque las preguntas también, alguna vez voy a decir eso no lo sé, porque también tengo mis limitaciones, y no es malo decir, ¿sabes qué? Ese tema no lo sé, qué bueno que me lo preguntaste, para buscarlo y leerlo, ¿no? Pero bueno, en lo que yo les pueda servir, soy juez en materia penal, también veo tema de adolescentes, tengo la especialización de adolescentes, y pues su servidora, en lo que pueda, siempre que me inviten y tenga tiempo, pues me encanta esto. Gracias, señoría. Oiga, y otra pregunta ya acá, ya sabe que aquí vengo a preguntar. Cuéntenos un poco respecto a este cambio, porque usted viene de ser defensora
agente del Ministerio Público y ahora ya es jueza de control. Entonces, cuéntenos un poco, compártanos, porque tengo muchas estudiantes acá de Derecho, de acá de mis alumnos, también hay muchos de mis alumnos de del estudiantes. derecho. Pues tenemos abogados y todo. Entonces, compártanos un poco respecto a esta experiencia, este cambio de estar, digamos, del lado de cargo de la fiscalía y ahora estar resolviendo, ¿no? Platíquenos un poco esta experiencia. Bueno, para quienes están estudiando y quienes ya están con un título, yo les recomiendo que por ningún motivo dejen de ser litigantes. En algún momento de su vida sean litigantes, porque sí he estado yo ahora sí como dicen, afuera y adentro. He estado litigando, llevando defensa, llevando partes ofendidas, o sea, en ambas posturas tienes una óptica distinta. Fui litigante particular, llevé casos particulares, litigué mucho también en materia de trabajo. Ahí pues teníamos la práctica mucho del interrogatorio y contrainterrogatorio que ahora conocemos, pero ahí era mucho también la improvisación también en materia laboral. Si hay laboralistas por aquí conectados, sabrán que una cosa es tener la preparación, siempre ir a un caso preparado, pero en materia de trabajo también se dan mucho los golpes bajos, las sorpresas. Entonces sí hay que estar siempre listos como litigantes para improvisar de último momento y sobre todo tener los litigantes esta postura de llevar tanto a parte ofendida como, o sea, las dos partes, porque hay más variedad y creo que eso también abre mucho la forma de ver y percibir los procedimientos, las contiendas, verlas de distinta manera. Y después, pues, el tiempo que fui Ministerio Público, pues, también me alimentó mucho lo que es tratar de obtener la información lícitamente. Uno como Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado de la licitud. Por eso es que les decía que la etapa intermedia para mí es la más importante, la más relevante, porque aunque tengamos muy buena información, pero si no cuidamos las formalidades del procedimiento y no cuidamos los derechos humanos, entonces, sí, por favor, litiguen y experimentar en varias partes. Ya ahora, como juez, créanme que tengo otra nueva percepción, más enriquecida, con mayor compromiso de estudio, y pues estudiar todos los días. Yo tengo un hijo que estudia Derecho, me está viendo detrás del monitor, está en la casa, pero me ven, Martín estudia Derecho y ahorita ya estuvo en un juzgado civil. Esa es otra recomendación también, estuve en un juzgado civil, en una agencia del Ministerio Público. En los 5 años de la carrera les digo, váyanse en la mañana a estudiar y en la tarde váyanse a practicar, al revés. En la mañana en los lugares públicos y en la tarde a estudiar. Porque, ¿quién lo va a negar? Lo que ves en la escuela es una cosa y la práctica es un estudiante que no ha pisado los juzgados, que no ha dado de pasante llevando el escritito o mandándolo vía electrónica, no es abogado. Entonces, sí tuve la oportunidad de estar en juzgado civil, en agencia del Ministerio Público, juzgado penal, laboral, así pisé por todos lados y a ver qué me gustaba más. Entonces, mi hijo sí estudia Derecho, ya estuvo en un juzgado civil, ahorita está en un despacho con el licenciado Daniel Garza. Le mando saludos por apapachar a mi hijo, cuidar y cocoteármelo. Y sí, se les va a enriquecer ver, ahora tenemos esta facilidad ahora de las videoconferencias, cosa que en nuestros tiempos no existían, y que el conocimiento llega gratuitamente o al alcance muy padre. Entonces, sí es mi recomendación, practiquen y lean mucho. ¿Por qué? Porque esto va revolucionando. Y así como yo empecé a estudiar el sistema acusatorio, ya no es, ya no es. Y como yo estudié Derecho hace 30 años, ya no es. Entonces, si no estudias todos los días, cada día eres menos abogado. Claro, ya nos los decía Eduardo J. Couture, estudia porque el derecho se transforma constantemente en su decálogo del abogado, ¿no? Es verdad. Y bueno, pues
Señoría, de verdad, muchísimas gracias. A todos los que están viendo la transmisión, por favor, como no le pueden dar un aplauso a su señoría, manden reacciones, manden corazones y Mau, por favor, ahora sí que los aplausos virtuales, por favor, de verdad, señoría, muchísimas gracias por esta conferencia que nos tocaba. Bueno, ya están por ahí los aplausos. Gracias. Ay, aplausos, ahí. Y vea, por favor, su celular para que vea todas las reacciones. Manden corazones para que su señoría vea que están muy contentos y muy agradecidos con esta charla. Están todavía conectadas 64 personas, pero en su momento, bueno, pues llegaron 80 y piquito. Entonces, gracias a todos los que están siguiendo la transmisión y bueno, pues para que vea por ahí su señoría todas las reacciones, son los aplausos virtuales que le están mandando. Y bueno, pues el agradecimiento, señoría, de verdad, gracias por su gentileza, por la amabilidad, porque la verdad es que siempre compartir el conocimiento pues es digno de una persona generosa, ¿verdad? Y bueno, por eso les digo a todos que por favor nos ayuden y compartan. Ya vean, señores, los está leyendo, los está viendo, mándenle saludos, besos, corazones, manifiéstese el club de fans de su señoría Carmen Marquina. Y bueno, pues gracias de verdad, señoría, por abrirse un espacio en su agenda que está muy apretada. Gracias por esta calidez, esta generosidad para compartir y siempre por estar abierta al diálogo, incluso pues obviamente estos debates o estas posturas que evidentemente sirven para un crecimiento para todos. Y bueno, pues a nosotros los que escuchamos, pues es un agasajo escuchar como este intercambio, ¿verdad? De posturas, de visiones y pues ahora sí que, señoría, el foro de aquí del Instituto Jurídico Atenea, el fanpage es suyo. De verdad, gracias por aceptar la invitación, por ser la madrina de lujo, porque es la madrina de la tercera temporada de Charlas Jurídicas. Y bueno, pues de verdad, qué honor, qué privilegio contar con su presencia de manera virtual en este foro. Y bueno, pues algo que quiera decirnos antes de despedir la transmisión. Leamos mucho y actualizarnos. Pues para ser mejores abogados cada día. Creo que la ciudadanía y nos lo merece, seamos litigantes o seamos servidores públicos, merecen que estemos cada día más preparados. Gracias, señoría. Y bueno, gracias también por ser una inspiración para muchos, digo yo, al menos en mi caso, una inspiración de una mujer trabajadora, que le gusta disciplinada, que le gusta hacer ejercicio, o sea, como que esta armonía de cuerpo, mente, espíritu, todo de verdad, y eso se transmite y lo podemos percibir aunque estemos a través de estos medios virtuales. Gracias nuevamente, señoría, y gracias a todos los que nos están siguiendo todavía en esta transmisión. Los invito el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Va a estar con nosotros el juez de control Irving Michel Fernández García, juez de control en la UGA 9 en el Tribunal Superior de Justicia acá en Ciudad de México. Nos va a hablar de un tema que la verdad es que sigue creando muchas dudas, muchas inquietudes entre pues la comunidad jurídica, ¿verdad? Cada día salen nuevos criterios, cada día hay nuevas interpretaciones. Entonces, bueno, ya les presentaré por ahí el flyer la siguiente semana, estén atentos y por favor compartan el link de esta transmisión para que pues tenga más alcance y más abogados y más estudiantes pues puedan escuchar este mensaje de una grande de nuestro derecho penal mexicano, una gran mujer y una mejor abogada. Gracias a todos, gracias, señoría, nos vemos el siguiente viernes. Bye bye.